Bueno, chicos, entonces vamos a hablar de los órganos de los sentidos. Cuando hablamos de los órganos de los sentidos, me voy a referir a aquellos órganos que están relacionados, valga la redundancia, con los sentidos. ¿Y cuáles son los sentidos? Entonces, la visión, la audición, el gusto, el olfato y el tacto. Y yo jocosamente digo que hay un sexto. Bueno, de hecho hay más, el sentido común. Es el que muchas veces se nos pierde, pero pues de manera jocosa. ¿Listo? Ahora, se sabe y ya se comprende que la forma como nosotros como seres humanos nos relacionamos con el medio ambiente, con la parte externa, es a través de ¿qué? De los sentidos. Eso explica el por qué una persona que tenga una dificultad o una pérdida de la visión, a través de la audición, se potencializa y se puede relacionar con el medio ambiente, con el externo. O sea, lo puede hacer. Lo mismo una persona que tenga dificultades auditivas, desarrolla o potencializa otros sentidos para poder establecer una relación con el medio que lo rodea. Bueno, entonces aquí tenemos el tacto, la visión, el gusto, el olfato y la audición. Y todos ellos están relacionados con el encéfalo. ¿Por qué están relacionados con el encéfalo? Recordad que en el encéfalo tenemos los nervios craneales y esos nervios craneales están relacionados con ellos. Entonces vamos a ver, con la visión, ¿cuál tengo? Segundo par craneal, nervio óptico. Con el gusto, ¿cuál tengo? Van a ser varios, se los voy a nombrar. El séptimo, que es el facial, el noveno, que es el glosofaríngeo, el décimo, que posiblemente sea de sus gustos, que sería el nervio vago, y queda el nervio lingual, que hace parte, es una rama del mandibular, que hace parte del trigémino, ¿listo? Que llega también allá. El olfato tiene que ver con el primer par craneal, que es el nervio olfatorio, y la audición tiene que ver con el octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo coclear. Ahora, queda el primero, el tacto. Es el tacto, está asociado al órgano más grande que tenemos, que es la piel, y ahí tenemos una cantidad impresionante de sensores, que ellos son los que nos permiten en últimas tener esa posibilidad de relacionarnos con el medio ambiente, con el externo. Eso es lo que tenemos ahí. ¿Listo? Bueno, ahí les comparto esto. ¿Cuál? 8. Entonces, el 8, vestíbulo coclear. El 2. No enoje. Bueno, ahí les comparto esto y esto es una invitación a que, muchachos, a que aprendamos a disfrutar lo que tenemos. Y lo único que tenemos es el tiempo presente. No tenemos, ya lo pasado no existe. Pasado pisado, dicen por allí. Los argentinos dicen el pasado me besa el culo, pues el culo está atrás. ¿El futuro existe? No. ¿Quién nos garantiza que mañana estaremos aquí? Nadie. La invitación es a que disfrutemos el tiempo presente, lo que tenemos ahorita, que es lo único. Y eso en ocasiones yo personalmente lo he vivido, porque yo me levantaba, desayunaba y estaba pensando que iba a desayunar 3 días después. Y también lo he visto con las personas con las que comparto normalmente, que son los estudiantes, que muchos están pensando es en un futuro que es incierto, en algo que no está, y desaprovechan todo el potencial que tiene el tiempo presente. Están pensando en la rumba de mañana, que el novio lo va a recoger o la novia la va a recoger, lo recoge a las 7 de la noche, pero son las 7 de la mañana, pues ya se está arreglando desde esa hora y desperdician todo lo que tenemos en tiempo presente. ¿Qué?
no es que no lo pensemos, es que tenemos que ir paso a paso. O sea, vos para poder correr, para vos poder recorrer una distancia, por más lejos que sea la distancia, tienes que comenzar por algo, el primer paso. Y el primer paso es lo que tenemos ahora. Ahora, claro está, ¿va a haber un futuro? Sí, lo que pasa es que no sabemos si eso se va a dar. Nadie lo sabe, o sea, nosotros no podemos garantizar de que el futuro lo tenemos, no, eso no lo sabemos. Pero sí podemos construir un futuro a partir de ¿qué? De unas bases sólidas que están en el presente. Si vos no disfrutas el presente, muy posiblemente cuando estés en el futuro, ese futuro va a ser tu presente y tampoco lo vas a disfrutar. A eso es que nos referimos. ¿Listo? Bueno, chicos. Para empezar a hacer su negocio, esto de justo que sea zapatilla. Entonces, vamos a hablar de los dos primeros sentidos, que sería el sentido de la audición, que está relacionado con el órgano, que es el oído, y el sentido del gusto, que está asociado a la lengua. ¿Listo? Ahora, nosotros hemos dicho, bueno, por acá me preguntan que si queda esa nota o la nota más alta, no queda la nota más alta que ustedes tengan cuando yo revise. ¿Listo? Cuando hablamos, por ejemplo, del gusto y decimos, es que nos gusta tal persona, nos llama, normalmente decimos gusto, y cuando hablamos de gusto es porque lo relacionamos con algo que sabe rico. O sea, con algo que sabe, con algo que te genera un placer. Es una blusa, y me gusta esa blusa, es porque hay algo en ella, el color, la textura, te genera un placer. ¿Listo? Entonces, bueno, cuando hablamos del oído, ¿ese se relaciona con qué sentido? Con la audición. ¿Listo? Entonces, el oído va a estar conformado por tres partes. Vamos a tener un oído externo. Vamos a tener un oído medio. Y vamos a tener un oído interno. Entonces, en la parte externa tenemos la aurícula, que sería la oreja. La oreja tiene una forma, recuerda que tenemos dos, una a la derecha y otra a la izquierda. ¿Y qué va a hacer ella? Ella la que va a permitir es servir como canal para que todas las ondas que se están transportando a través del aire ingresen por un meato que se llama el acústico externo y vaya a llegar a una membrana que delimita el oído externo del oído medio, que se llama la membrana del tímpano, que medialmente a ella van a haber unos huesecillos. El tímpano es la membrana que está delimitando el oído externo del oído medio, pero él está dentro, ¿no? Él no está afuera. No, es el límite del oído medio. O sea, es como la pared. Entonces, esta pared es si lo veo de allá para acá, sería la pared posterior. Esta sería la que me separa del otro salón. ¿Es el que dicen que se perfora? Exactamente, es esa membrana la que se perfora. ¿Cómo? Sí. Se podría decir, el límite externo del oído medio es la membrana del tímpano. ¿Listo? Internamente, el oído medio se va a comunicar a través de esta estructura que antes se llamaba la trompa de Eustaquio, ahora se denomina la tuba auditiva, y comunica el oído con la cavidad nasal. Y vamos a hacer una prueba. Con los que están aquí, de pronto los que están al otro lado me pueden seguir. Comprima sus fosas nasales con el primer y segundo dedo de la mano derecha. Comprímalas. ¿Listo? Ahora insufle las bucas. ¿Insuflar las bucas qué es? Llene los cachetes de aire. Ahora,
Estando así, deglute, o sea, deglutar es tragar, tragate el aire. Cuando lo tragan, posiblemente va a sentir como un ruidito en el oído. No, se me tapó el oído. Antes se te destapó. Ese ¿Sí? ruidito, sí, lo que está haciendo es equilibrar las presiones externa e interna. ¿De qué? De la membrana del tímpano. O sea, la desplazó lateralmente o medialmente y la equilibró. Eso es lo que sucede allí. En la parte interna, o sea, en el oído interno, valga la redundancia, tengo el nervio vestíbulo coclear, que recordad que el vestíbulo coclear es el octavo par craneal que ingresa al oído interno a través de una estructura que se llama el meato auditivo interno. ¿Listo? Dime. ¿Aretes como cuáles? No. Ah, bueno, si de pronto te hacen un piercing y se te infectó, se te alteró, claro, eso sí te puede afectar porque va a generar una infección que puede migrar hacia el oído medio, sí. ¿Mecánicamente se altere? No, la verdad no lo sé, pero no creo. No creo porque después de que no te perfore la concha auditiva o aquella de la concha, no. Ya te la voy a mostrar acá. Entonces, la oreja o la aurícula, como le dicen, va a tener varias partes. Esta parte que vemos aquí se llama el hélix. El borde externo de la oreja se llama el hélix. Luego tenemos un borde que se ubica anterior al hélix, se llama el antehélix, ante de anterior. Se ubica por delante del hélix. En la parte inferior tenemos el lóbulo. Hay algunas personas que no lo tenemos. No tenemos lóbulo. O sea, el lóbulo es donde se ponen los aretes. Yo, por ejemplo, el lóbulo es muy pequeño. O no tengo. En la parte... ¿Cómo? En la parte superior tenemos la fosa triangular, que es esta. Luego, hacia la parte anterior, hay otra fosa que se llama el cimba. Y luego tengo la cruz del hélix, que es la parte anterior acá. Ustedes la pueden seguir. ¿Listo? Luego está la cavidad de la concha auditiva, que es como el reservorio, si metes el dedo lo que tocas allí. Que eso estaría delimitando ya la entrada al canal auditivo. Luego tenemos una saliente, que es donde se colocan algunos piercings, que se llama el trago. Luego tenemos una parte que está anterior a ella, o sea, que no es el trago, le dicen el antitrago. Y una incisura que se llama la intertrágica, que está entre el trago y el antitrago. ¿Listo? Esas son las estructuras externas de la aurícula o la oreja. La oreja es cartílago. Por eso ustedes han visto que hay un señor aquí en Cartago, bueno, aquí en Cartago no, pero aquí en el Valle, que le dicen creo que el chacalaca, algo así, que se quitó el cartílago nasal, se quitó las orejas. Bueno, es una persona que se ha modificado, se dice, y dice que se sabe hacer otras cosas más por allí. Claro, al retirártela, lo que hace la oreja es que con estas estructuras va a canalizar los sonidos para que se vayan por el canal auditivo. Yo no sabría decirte si escucha mejor o no, porque no lo sé, pero posiblemente los sonidos le van a llegar de una forma más directa. Sí, porque vienen, o sea, yo no diría que es como una almohada, yo diría que es como una barrera que te canaliza el sonido hacia el canal auditivo, porque es que las ondas vienen, las ondas se transportan a través del aire, hacen como que, o sea, golpean allí y ya se orientan de manera adecuada hacia el oído medio.
Si no tengo la oreja, yo pensaría que la fuerza con la que viene la onda sonora va a impactar directamente. Sí, claro, porque no tiene quien la disipe. Es como en las playas que hay rompeolas. Si en una playa no hay rompeolas, la ola viene y cada vez el impacto va a ser mayor. Pero si yo tengo rompeolas, ¿qué sucede? La ola viene, golpea primero la rompeola, le disminuye la intensidad y la ola va a generar, digamos, menos daño. Sí, lo que pasa es que los sonidos están por escalas, entonces ellos tienen la capacidad de escuchar sonidos que nosotros no percibimos. O sea, hay sonidos que nosotros, por los decibeles son las ondas en las cuales se percibe el sonido, pero ellos... Puede ser alto, sí. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el meato acústico externo, que hace parte del canal auditivo, va a llegar a la membrana del tímpano, que es esta membrana que vemos aquí. Esta membrana se parece, ¿ustedes han visto los baffles? O los parlantes cuando hay música y ella comienza a vibrar, básicamente es esto, vibra. Vibra por el estímulo que se está generando. Y todo el día, claro, porque es que ella está recibiendo todos los sonidos. Llega y comienza a vibrar y esa vibración mecánicamente la va a transportar a través de los 3 huesecillos que tenemos acá, que son el martillo, que es el primero, el que está adherido al tímpano, el yunque, que es uno pequeño, y el estribo, que va a estar relacionado ya con el oído interno. O sea que el yunque va a estar entre el martillo y el estribo, y va a ser el responsable de transmitir la energía a través del sonido ya de manera mecánica. O sea, viene, entra al tímpano, es una onda sonora, o sea, es aire, llega y se vuelve mecánico porque al impactar la membrana, los huesecillos se van a comenzar a mover. Y al moverse, van a llegar al oído y ya va a generar una respuesta eléctrica. Y luego va a ser una respuesta química y ese es el proceso para poder escuchar. Aquí vemos, esto es una visión con un otoscopio. Así se ve la membrana del tímpano. Cuando los médicos pues, nos evalúan, prenden una luz y eso es lo que vemos allá. ¿Listo? Y se puede lastimar con los hisopos o con cualquier elemento que se pueda meter allá. Hay animalitos muy pequeños que ingresan por el oído externo y lo pueden perforar. La acumulación de cera que tenemos allí, porque hay un tejido que va a secretar cera para protegerlo. También tenemos unas vellosidades allí que van a permitir pues como limpiar la estructura. Y si tenemos mucha cera, la cera va a generar un obstáculo sobre la membrana y no vamos a poder escuchar de manera adecuada. Ahora, si nos limpiamos con los hisopos, pues en ocasiones al limpiarnos, él va a generar un empuje de alguna parte del cerumen y que puede impactar directamente allá. Hay personas que producen más cerumen que otras y por eso tienen que estarse de manera frecuente limpiándose el canal auditivo. Aquí, pues ya eso es una imagen real, aquí se ve. Entonces, mire que es una membrana. Esa membrana tiene la capacidad de transmitir el impulso que está siendo recibido a través del aire. Esta parte tensa. Sí, se perfora, entonces se regenera, pero cuando se regenera no va a quedar de manera buena. Pero hay procesos infecciosos, por ejemplo, una gripa mal manejada te puede generar una otitis y eso te puede romper el tímpano. Los sonidos muy fuertes, una explosión.
la parte media del oído. Porque recordar, no, esto es por dentro. O sea, esto es como la puerta al otro lado. Porque el oído medio se relaciona con la cavidad nasal a través del orificio faríngeo de la tuba auditiva. Por eso ahorita que hicimos el ejercicio, usted tragó aire y sintió que... ¿Pero por qué se da esa relación? Por el orificio. Bueno, aquí vemos una, bueno, no sería ruptura, sería una rotura. Mira cómo se rompió la parte tensa y ya estaríamos viendo el oído interno. Bueno, aquí tenemos los osículos auditivos, son los huesos más pequeños que tenemos en el cuerpo. Son los más chiquiticos. Y son tres. El martillo, el yunque y el estribo. Ellos van a tener unas articulaciones que son sinoviales. Y si son sinoviales, ¿qué características tienen? ¿Ah? Si son sinoviales, ¿qué quiere decir? Sí, que tienen líquido sinovial, que tiene una cápsula sinovial, muy bien. Pero ¿qué otra característica? ¿Cuál es la característica fundamental de las articulaciones sinoviales? ¿Qué dicen, chicos, los que están al otro lado? ¿Qué dicen, chicos, los que están por allá? Qué pena despertarlos. ¿Tienen un Hola, disco ¿ustedes me medio? escuchan? ¿Cómo? ¿Tienen un Sí, disco profe, lo medio? escuchamos. ¿Tiene mucho La movimiento? pregunta, profe. Exactamente. Que tienen bastante movimiento. La característica fundamental de las articulaciones sinoviales es el movimiento. Entonces, el oído es un órgano que está estimulado todo el tiempo, porque todo el tiempo hay sonidos. Más ahorita que el desarrollo de la tecnología, andamos con manos libres, contestando, escuchando música, tiene una alta estimulación. Pero ese estímulo, para poder ser interpretado por el oído interno, luego por el encéfalo, tiene que tener algo que lo traduzca. ¿Y quiénes son los que permiten esa traducción de esa onda sonora para luego volverla de forma mecánica? Los osículos. Pues todo el tiempo estamos estimulando. Yo estoy hablando y ustedes están escuchando mi voz porque el sonido que estoy emitiendo viaja a través del aire, llega allá, golpea la membrana hace una cadena con los osículos, martillo, yunque y estribo, y luego hay un proceso de información que se da internamente para poder que vos entendas el idioma que yo estoy hablando. Y todo el tiempo está pasando eso. Si tienen sordera, puede ser congénita, puede ser un problema del nervio, porque internamente el oído tiene dos componentes. Uno que es coclear, que tiene que ver con la audición, y otro que es el vestibular, que tiene que ver con el equilibrio. Entonces, muy probablemente sea un daño a nivel del nervio coclear, que hace parte del vestíbulo coclear. O sea, hay un daño que no funciona. Ahora, también tiene que ver con los estímulos, ¿no? Porque si nunca has escuchado, o sea, no has estado expuesto a un estímulo, pues no vas a desarrollar esa habilidad. Por eso los niños cuando están pequeños y no los exponen a estímulos externos, pues no van a desarrollar como esa respuesta, esa adaptación que se genera. Les cuento una anécdota. Allí conocí a alguien hace mucho tiempo que tenía una nieta, pero cuando fueron a visitarla, todo el mundo tenía que ser, o sea, casi un monasterio, todo el mundo en silencio, porque la niña al menor ruido se despertaba pues y lloraba, y los papás, quítense los zapatos, entren en medias, si van a hablar en tono bajo. O sea, no habían dejado que la niña tuviera la capacidad de tener ese estímulo para poder
enfrentarse al ruido, porque imagínate cuando crezca. No, pues no puede ver televisión, o sea, cualquier cosa la altera. Déjela que se estimule para poder enfrentarse en una manera adecuada. Aquí los vemos, mire, son huesitos muy chiquiticos. Son, como dicen ustedes, peques. Bueno, aquí, esto ya es la parte interna. Esta estructura tiene que ver con la tuba auditiva, que antes era la trompa de Eustaquio, que se relaciona con la cavidad nasal. Aquí hay un músculo que se llama el tensor del tímpano, o sea, es el que va a permitir mantenerlo en su posición. Y acá tenemos el nervio de la cuerda del tímpano, que este hace parte del nervio facial, que va a llegar a la lengua, a los 2 tercios anteriores de la lengua. Y ese es el nervio facial, que se forma en el bulbo raquídeo y tiene su salida por el foramen estilomastoideo. Pared lateral. De nada. Ya te los ponemos acá abajo. Es que se los tapo a ustedes. Para ver que los ocultamos. Listo. Entonces acá tenemos. Mira la cavidad, el canal auditivo externo, el tímpano e internamente. Aquí. No. Pero chicos, que el invento no funcionó. Ya. Entonces acá tenemos, mira la tuba auditiva, cómo se comunica con el oído medio. Y esta parte superior que tenemos acá sería el oído interno. Esto sería oído interno, esto sería oído medio y esto sería el oído externo. Esta parte de aquí corresponde a la cóclea y esto al vestíbulo, con los canales semicirculares, que si los ves están relacionados con los ejes superior, inferior, anteromedial y, perdón, lateromedial y posterior inferior, dime. Con la cavidad nasal. Tubo auditivo. Antes se llamaba trompa de falopio. ¿Ves? Trompa de Eustaquio. Es que hay un chiste machista allí, pero pues no lo voy a decir. No, que es muy machista. Bueno, pues lo voy a decir, pero pues aclaro que es un chiste machista. Pues decían antes que a las mujeres el cuento les entraba por la trompa de Eustaquio y les salía por la trompa de falopio. Por eso digo que es un chiste machista. ¿Ya? ¿Qué? Y no es que sea misógino ni nada, sino que es un chiste machista. Por eso lo saqué de mi repertorio. Listo. Acá tenemos, está la pared medial y posterior. Recordad que si yo hablo de paredes, es como un cajón. Va a haber una pared medial que está hacia la línea media, una pared lateral que va a estar hacia el lado opuesto, una pared anterior que va a estar hacia adelante y una pared posterior. Es como un cajón. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos allí. Y así lo debemos de entender, como un cajón. Aquí hablamos del músculo estapedio, que ese músculo es el que va a permitir la relación con el estribo. Porque recordad que él es el último huesecito que va a transmitir toda la energía mecánica hacia el oído interno. Entonces, aquí tenemos una base interna del cráneo. Esto corresponde aquí a la fosa media.
y está en una porción que se llama la porción petrosa del hueso temporal. Cuando hablamos de porción petrosa, estamos hablando de una porción rocosa, la porción dura. ¿Y por qué está en esa porción? Porque es que en ella es donde yo voy a proteger un órgano muy sensible que es el oído. Aquí tenemos entonces la relación ya interna de lo que sería el oído. Esta es la parte externa, meato acústico externo. Acá tenemos la membrana del tímpano y acá ya estamos dentro del oído interno. El nervio vestíbulo coclear, entonces él se va a dividir en dos, él tiene dos componentes, vestibular, que va hacia el vestíbulo, que corresponde a estos canales que yo tengo acá, y la parte coclear corresponde a una especie de caracol. Entonces, para la cóclea tengo el nervio coclear, del vestíbulo coclear, y para el vestíbulo tengo el nervio vestibular, que hace parte del vestíbulo coclear. O sea, octavo par craneal. Aquí tenemos, entonces, la cóclea tiene forma de caracol, que es esta. Y acá están los canales semicirculares. ¿Cómo? Laberinto. ¿Vos conocés un laberinto? Un laberinto es algo que tiene una serie de pasajes, de caminitos, y eso es lo que hace el sonido. El sonido tiene que pasar por ellos para poder ser analizado e interpretado. O sea, la interpretación no la damos allí, pero tiene que hacer ese recorrido para poder que las células lo puedan captar, percibir y luego hacer su proceso de transformación de energía mecánica a energía eléctrica. Oído interno, pero ¿de qué me preguntas? Ah, sorry. Laberinto óseo. Yo si esta me la puede. ¿Esto? No, el laberinto óseo, o sea, esta estructura tiene características rígidas. O sea, rígidas. Como tal, no es un hueso, pero tiene características rígidas. ¿Cómo? Cartílago como tal no es, pero tampoco es un hueso como tal, porque entonces hablaríamos de los huesos. No, el cartílago tendría más características de ser un tejido fibroso, denso, pero no sería hueso. Buena pregunta, no sabría decirte si es un hueso o no, porque los huesecillos, los osículos son 3, y ya son esos. Eso tiene características de ser un fibrocartílago, diría yo, pero no es hueso. Ahí sí no te sabría decir exactamente si sí o si no. Bueno, aquí sí hacemos un corte. Entonces, esto es lo que pasa aquí. En esta parte interna, entonces, dentro de la cóclea, el sonido va a pasar y allí van a haber unas células especializadas que van a hacer sinapsis para percibir el sonido. Y luego, pues, hacer el proceso de interpretación del mismo. Estas células, perdón, que están allí internamente, ellas con el paso del tiempo se van a perder. O sea, nacemos con un número determinado y se van perdiendo. Por eso, con el pasar de los años, hay veces tenemos que aumentar el volumen del sonido para poder escuchar mejor. Y ahorita, por el tema de los audífonos, de los manos libres, etcétera, se está presentando ya fenómenos de hipoacusia. La hipoacusia es disminución de la audición en personas jóvenes. Yo, por ejemplo, he escuchado personas que tienen manos libres y yo desde afuera le estoy escuchando la música que está.
¿Listo? Entonces, dentro de estas estructuras, bien sea los semicirculares o el conducto de la cóclea, allí va a circular un líquido y ese líquido se llama la endolinfa. Va a circular por allí. ¿Listo? Y por fuera de ellos va a haber lo que se llama la perilinfa. Aquí tenemos, esto es el oído interno, esto sería la cóclea, y a través de ellos va a estar circulando este líquido que va a tener relación con el tema de la audición. Es tan relevante por eso. Él comienza a circular para poder transportar el sonido que está trayendo. Es como, ¿has visto las ondas en el agua? O sea, la energía, cuando yo tiro una piedrita, las ondas se van desplazando. Y cuando se desplazan, ¿qué mueven? Agua. Es algo similar. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos lo mismo. Estas estructuras van a hacer que esas ondas se desplacen y luego puedan hacer la sinapsis necesaria para poder ser interpretadas. Estas son las celulitas que yo les decía. Pues, todas esas ondas se desplazan. Aquí están las neuronas que van a hacer sinapsis con ellas para luego convertir esa información o esa aferencia que está recibiendo, la lleva hacia la corteza auditiva que está en el lobo temporal para ser interpretada. Esas son las estructuras que le estaba diciendo, que desplazan o se mueven dentro del oído. Y aquí, esto es lo que sucede. Viene la onda sonora, golpea. Cuando golpea dentro de las estructuras internas del oído interno, toda esa información se procesa y luego se va hacia el encéfalo. Y el encéfalo es lo que nos dice que estamos escuchando, ¿no? ¿Listo? ¿Qué sucede? En la medida de que el tiempo va pasando, los tonos van a tener cambios en la recepción que tenemos dentro del oído. ¿Qué significa eso? Los tonos agudos, en la medida que va pasando el tiempo, se van disminuyendo la capacidad de percibirlos. Por eso tenemos que pedir que nos salen un poco más fuertes. Dentro del oído interno, pues el componente que tiene que ver con la parte vestibular, esta está relacionada con el equilibrio. Y cuando hablamos del equilibrio, el mismo se relaciona con el cerebelo. Y el cerebelo hace parte del encéfalo o se relaciona con el encéfalo de una mejor forma en la parte posterior de la base interna del cráneo. Entonces, toda la distribución de las neuronas. Entonces, lo que estamos hablando ahorita del equilibrio. Dependiendo de cómo nos ubiquemos, nosotros tenemos un sistema de sensores. Ahorita le dicen giroscopios. Ustedes van a trabajar con eso. En la medida en que yo mueva mi cabeza, esas células internas se van a ubicar y me van a decir si yo estoy inclinado o no estoy inclinado. Y eso tiene que ver con el oído. ¿Les ha pasado alguna vez que de pronto se agachan de manera rápida, llevan su cabeza hacia adelante y luego sube y al subirlo se siente como un pequeño mareo? O sea, como eso tiene que ver con eso. Yo voy a tener, según los tres ejes que vemos acá, una rotación sobre el eje que va superior inferior. Yo puedo tener una rotación sobre el eje que va lateromedial o puedo tener una rotación sobre el eje que va anteroposterior. Y eso es lo que me va a permitir a mí dar la condición de equilibrio, que me va a decir espacialmente cómo estoy. Aquí pues ya tenemos, estos son una especie de cristales que están dentro, que hacen parte de las características específicas que tiene el oído interno para poder hacer todo el proceso de interpretación de los sonidos. Esto es
Ustedes han escuchado personas que tienen problemas de vértigo, que es un problema de equilibrio, o sea que si se mueven, entonces eso está relacionado con eso. Entonces las personas que tienen vértigo y es ya crónico, hacen movimientos muy sutiles a nivel de la cabeza para poderse equilibrar y poder que el cuerpo reconozca esa información y cuando haga el movimiento, pues no tenga la sensación de mareo. No, hay movimientos muy sutiles que cuando hay problemas de vértigo, el menor cambio que se dé te genera el mareo, porque perdés la ubicación, la referencia y te sentís ya mareado. Bueno, esto es como o sea, la información, o sea, como el oído, recuerda que tenemos dos, entonces ellos lo que hacen es, reciben la información por ambos, luego cruzan la información y son los que nos van a decir realmente cómo estamos ubicados espacialmente, pero son ambos. Es posible que nosotros desarrollemos mayor capacidad de audición por uno que por el otro, sí, por el tema de dominancia. Pero también esa misma condición nos puede llevar a que por algún lado del cuerpo tengamos mayor equilibrio que por el otro. No, la velocidad va a ser la misma. Lo que pasa es que la velocidad sigue siendo la misma, el cambio podría estar en el volumen del estímulo que llegue de un lado a otro. Bien, entonces aquí tenemos el nervio vestibulococlear, ya sabemos, estos son los orígenes reales. ¿Ya? Mira dónde nace, él se desplaza y va a llegar acá. Listo, vamos al gusto. ¿Les parece si hacemos una pausa? Son las 4. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué dicen los que están al otro lado? Chicos. El siguiente sentido es el sentido del gusto. ¿Listo? Y cuando hablamos del sentido del gusto, digamos lo que es muy, digamos lo básico en términos de las estructuras, va a estar relacionado con un órgano muy importante en términos del sistema digestivo y en términos del sistema respiratorio, especialmente en la parte fonatoria, que es la lengua. Entonces, la lengua va a estar ubicada dentro de la cavidad oral, va a estar inervada por varios pares craneales. Entonces tenemos el 10º par craneal que la inerva. Tenemos el par craneal número 9, que también la inerva, que es el glosofaríngeo. Tenemos el par craneal número 7. Aquí hay una relación con el 5º. Y tenemos la inervación motora del par craneal número 12. O sea que si yo les pregunto a ustedes que la inervación sensitiva especial, ¿recuerdan lo que es una sensibilidad especial y una sensibilidad general? ¿No lo recuerdan? ¿No? ¿No lo recuerdan? Bueno, cuando hablamos de sensibilidad especial, es que estamos hablando de aquella sensibilidad o aquella inervación dada por un nervio que tiene que ver con un sentido. Eso es sensibilidad especial o sensibilidad especializada. ¿Cuáles son los nervios que me van a permitir esa inervación para dar la sensibilidad especializada? El olfatorio, el 1, el óptico, el 2, el vago, en relación con la lengua, el glosofaríngeo, el facial y el vestibulococlear. Esos son los que me van a dar la inervación para tener sensibilidad especializada o sensibilidad especial. Y el facial, porque el facial tiene un componente que llega al ápex de la lengua. Y en la lengua nosotros vamos a poder detectar sabores. ¿A partir de qué? De unas papilas, que se llaman papilas gustatorias, que van a estar allí. Entonces, la lengua yo la voy a dividir en las siguientes partes. Los 2 tercios anteriores de la lengua,
cambio van a estar inervados por el par craneal número 7 y el 5. Y en el ápex de la lengua yo voy a censar dos sabores. Dulce y salado. Aquí en el ápex. Luego la lengua va a tener en los bordes laterales va a estar inervado por el noveno par craneal, que es el glosofaringeo, y me va a dar, voy a permitir censar los sabores ácidos. Y tenemos la última inervación, que está dada por el nervio que a alguna les gusta, que es el nervio, ¿se lo recuerdan? Vago. El vago, que es el 10º, y aquí voy a tener los sabores amargos. Por eso decimos un trago amargo. Ya voy para allá, al sabor umami. Entonces el sabor que aparece, que de hecho yo me vine a dar cuenta de él hace como 3 años cuando estaba estudiando, que es el sabor umami. Y este sabor entonces puede tener como varias interpretaciones. Primero, algunos dicen que es el sabor que más predomina en una persona desde los sabores básicos. O sea, tiene una mayor predisposición a detectar lo dulce, o lo salado, o lo ácido, o lo amargo. Dicen una teoría. La otra teoría dice que es la mezcla de todos los sabores. Y por eso decimos el sabor umami. Es la mezcla. Entonces allí hay como... Y también otros autores hablan y dicen que la lengua no va a estar particionada por regiones específicas para interpretar los sabores, sino que van a estar distribuidos a todo lo largo de la superficie de la lengua. Discutible, normalmente se tiende más por la primera teoría, que es que está dividido en regiones y que en esas regiones vamos a tener los sabores: dulce y salado, ácidos y amargos. ¿Listo? Entonces, en la lengua, en el dorso de ella, si la relaciono como tal, aquí, es la que me va a permitir entonces, a través de unas papilas que van a ser fungiformes, foliadas y valladas, donde yo voy a sensar los sabores. ¿A través de qué? De un botón gustatorio que va a estar presente allí. Ese recibe la información y luego pues se va a proyectar hacia un sitio específico de la corteza cerebral. ¿El qué? ¿El 12? ¿Dónde queda? No, él está en la parte inferior de la lengua. Y le da la inervación motora. Por eso la lengua tiene inervación de 5 pares craneales. 4 que le van a dar. Bueno, el quinto no es que le dé una inervación de sensibilidad, sino que el nervio cuerda del tímpano, que es una rama del séptimo, viaja con el lingual. O sea, le dicen vehicula, se va acompañado y llega allá. Entonces se dice que tiene inervación del trigémino, que sería el nervio lingual. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? A nivel del tallo,
vamos a tener los núcleos aparentes, perdón, núcleos de origen real de los nervios. Si ustedes recuerdan por allá la memotecnia, hablábamos de color azul, componente sensitivo, y hablamos de color rojo, componente motor. Entonces aquí tenemos un núcleo que se llama el núcleo del tracto solitario, que ese núcleo va a permitir o va a tener una relación con el nervio glosofaríngeo y con el nervio vago. Entonces, en la parte anterior de la lengua, aquí tenemos la inervación del nervio facial. Aquí hemos visto que tenemos la glosofaríngeo a los lados y en la parte intermedia y posterior el vago. El vago hacia la parte posterior no solamente me va a permitir sensar los sabores amargos, también si yo toco la parte posterior de la lengua, voy a generar algo que se llama el reflejo vagal, o sea, el reflejo emético, las ganas de trasbocar, de vomitar. Por eso las personas que tienen alteraciones en su alimentación, por ejemplo, las personas que son bulímicas, cuando comen, van al baño, se estimulan el nervio vago y vomitan. Y normalmente, pues, lo hacen las mujeres, ¿no? Yo, pues, no he escuchado que haya hombres bulímicos, debe haberlo, pero normalmente está más asociado a las mujeres. Y eso es lo que pasa. Entonces, la información se va a esta parte que está ubicado en el tallo cerebral. La información sube por unos tractos que luego van a hacer reflejo o relevo, perdón, en el diencéfalo, que es el tálamo, y de allí se va a ir a la corteza gustativa que está en el lobo temporal. Pero también van a haber unas fibras que van a llegar a la amígdala o al cuerpo amigdaloide, donde vamos a tener una relación con la memoria. Ah, bueno, no, pero es que esta amígdala que yo hablo es la amígdala que está en el cerebro. Las otras son las tonsilas palatinas que están aquí, que son las amígdalas también, porque tienen una forma parecida. Pero el cuerpo amigdaloide tiene que ver con la memoria también. Por eso los sabores, lo mismo que los olores, nos evocan un recuerdo. La loción de alguien, el aroma de algún sitio, nosotros somos emoción, entonces eso nos recuerda. Entonces, eso es lo que sucede allí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué alteración puedo tener si pierdo el gusto? O sea, bueno, yo sé que hay personas que tienen mal gusto y pues, lo perdieron ya de tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se le llama eso? Ageusia. 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 Así se le llama que a la memoria olfativa. No, la augencia es la pérdida del gusto. Ah, ya, Si a usted mal parqueado, estás en un estado de ageusia. Ya. Listo. ¿Sí que la anatomía sirve para algo? ¿Listo? Cuando perdemos el olfato, se llama anosmia. ¿Listo? Entonces la ageusia es la pérdida del gusto. Ahora, si se llega a quemar la lengua, anosmia. Y eso es lo que pasa con el COVID. Entonces, uno de los signos de COVID es que te da anosmia, no lees nada y tenés ageusia. Pero el olfato y el gusto están relacionados. Si te huele rico, teóricamente sabe rico. Y si lo entendió, lo entendió. No percibe los sabores, o sea, le sabe insípido. Por ejemplo, cuando nos da gripa. Sí, o sea, se inactivan.
Por eso los insípidos o las insípidas no saben a nada. O sea, listo, si ve que ya todo tiene sentido, ya puedes ir como hilando cosas. Listo, chicos, bueno. Entonces,